Hello, how are you today? Welcome to this lesson. Today is lesson number 5 and we're going to talk about how to do a comic strip, the elements and how to make your own comic strip. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las tiras cómicas y cómo realizar su propia tira cómica. Last lesson, if you remember last lesson, si recuerdan la clase anterior, dejamos las siguientes interrogantes. Questions for you. What are possessive pronouns? Which are possessive pronouns? How many types of pronouns do you know? Which one? What does it mean, the word whose? And what do we use it for? Entonces tenemos, ¿qué son los pronombres posesivos? En este caso, los pronombres posesivos son palabras que usamos para expresar la posición de algo, saber quién es el dueño o dueña de algo. ¿Ok? ¿Cuáles son? Mine, que sería algo mío. Yours, algo tuyo. Hers, algo de ella. His, algo de él. Theirs, algo de ellos o ellas. Y ours, algo nuestro. How many types of pronouns? ¿Cuántos tipos de pronombres tenemos? Hemos hablado acerca de 3 tipos de pronombres. Personal pronouns, los pronombres personales que son I, you, we, they, he, she, it. Los possessive pronouns, que los acabamos de decir, que son mine, yours, his, hers, theirs y ours. Y los demonstrative pronouns o pronombres demostrativos, que eran this, that, these y those. Pueden revisar estos pronombres en las clases anteriores, class number 3 and 4. Pueden revisar esto en las clases anteriores, clases 3 y 4. What does it mean, the word whose? ¿Qué significa la palabra whose? Es una palabra que se usa para preguntar acerca de quién es esto. ¿Ok? Significa de quién y se usa para preguntar acerca del dueño o dueña de algo. Por ejemplo, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? In my case, this cell phone is mine. This cell phone is mine. Este celular es mío. Okay? So the pages for this lesson are pages 13 and 14 of your student's book. And the objective of this class is to express ideas, opinions, and facts through a comic strip using different pronouns and vocabulary about technology. Vamos a expresar ideas, opiniones y hechos en una tira cómica usando diferentes pronombres, ya vocabulario acerca de tecnología también. Brainstorming, just a few questions for you. Solo unas preguntas para ustedes. What's a comic strip? Do you read comic strips? Which one is your favorite? Do you have a favorite comic strip? Can you name more comic books or strips you know? So first question, what's a comic strip? It's a fun way to express ideas through words and images. It can help understand concepts more clearly. A good example of a comic strip is Mafalda. Un buen ejemplo de una tira cómica es Mafalda. En este caso es una manera de expresar una idea, ¿cierto? Una manera divertida, generalmente son chistosas o son muy graciosas las tiras cómicas. Se expresan a través de palabras los personajes y también a través de imágenes, ¿ya? En general las imágenes son bien simples. Do you read comic books, or in this case, comic strips? ¿Leen ustedes comic strips? Yes, I do. No, I don't. Let me know in the comments. En este caso dice comic books. Comic books son historietas. En este caso las historietas son más largas. Es una historia que se imprime en forma de libro o revista y generalmente habla de una historia bien compleja. En el caso de comic strips, que es el tema de hoy, las tiras cómicas son muy cortas. Generalmente se publican a través de un newspaper, de un diario o a magazine, de una revista. Which one is your favorite? In my case, my favorite comic strip is Calvin and Hobbes. En mi caso, my favorite comic strip, mi tira cómica favorita, es Calvin and Hobbes. This is my favorite comic strip. It's very, very fun. I really like it. Which one is your favorite? Can you name more comic strips you know? ¿Pueden nombrar otras comic strips you know?
For example, I can name Macanudo by Liniers, or for example, Mafalda, and also Garfield. Okay, Garfield was also a comic strip. Can you name more comic strips you know? Let me know in the comments. Elements of a comic strip. Vamos a ver algunos elementos de esta tira cómica. Tienen esta tira cómica en su libro, en las páginas que mencioné antes, pueden verla, tratar de predecir de qué se va a tratar la tira cómica y luego buscar las palabras que no sepan en el diccionario, finalmente leer la tira cómica y saber de qué se trata. We have three main elements. Tenemos tres elementos esenciales: onomatopeia, speech bubble, and illustrations. Vamos a ver de inmediato a qué se refieren estos tres conceptos. What's an onomatopeia? Suena una palabra muy compleja, ¿no? Listen and repeat. Onomatopeia. Onomatopeia. Very good. En español, onomatopeia. It's the word that represents a sound. Es una palabra que representa un sonido, ya sea cual sea ese sonido. For example, boom, splash, clank, pop, zoom, buzz, crash, splat, crack. Son muchas palabras que representan este sonido de manera gráfica y escrita para que la persona que está leyendo esta comic strip pueda identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Boom, generalmente an explosion. Una explosión generalmente ponen boom. O something goes very fast, they put zoom or buzz, for example. If something crashes, si hay un choque, por ejemplo, ponen crash, ¿cierto? What's a speech bubble? Speech es texto o discurso y bubble es una burbuja. En este caso son burbujas de texto. Yeah, it's the outline that encloses the words of a text, what character said. Son este dibujo que encierra el texto o las palabras que está diciendo un personaje. The shapes are very different depending on the intention of the text. Maybe if one character is thinking, or maybe is being loud, or is whispering, or shouting. Dependiendo de la intencionalidad del personaje, va a ser también el dibujo de este speech bubble. Puede estar pensando, gritando, susurrando, ¿cierto? Y se va a graficar también en esta speech bubble. Finally, what's an illustration? Una ilustración es the graphic representation or drawing of an idea. La representación gráfica de un dibujo o una idea. Finalmente son los dibujos que van en la comic strips. Okay? So remember these three elements. Onomatopoeia, the sounds of the words. Speech bubble, the outline in which the character speaks. And the illustrations, that are the drawings. En este caso, la onomatopeia es sniff, sniff, because he's crying, porque es una persona que está llorando. La speech bubble, todas en este caso tienen la misma forma, ustedes pueden variar un poco la forma. Y las illustrations o la ilustración varían bastante poco también, pero deja ver el significado detrás de la historia. ¿Okay? Tenemos diferentes genres o géneros, ya sea en cuanto a escribir una historia o a ver una película. Por ejemplo, drama, horror, comedy, sci-fi o historical. En este caso nos vamos a enfocar en comedy porque las comic strips en general son funny, son graciosas. Okay? So most of them are comedy. La mayoría son comedia. The vocabulary you can use para realizar su propia tira cómica. Pueden usar vocabulario acerca de apps, devices and gadgets, the functions. For example, remember a few classes ago we talked about the functions of a camera, the functions of Google, the function of Instagram. Also property, possessive pronouns. You can use talk about places and use demonstrative pronouns. La idea es que puedan usar todo el vocabulario con el que hemos estado trabajando, ya sea acerca de vocabulario de aplicaciones, de devices o gadgets, de las funciones que tienen estos gadgets, indicar posesión usando, por ejemplo, mine, yours, his, or hers, or theirs, or ours, indicar places o lugares usando this, that, these, or those, para que puedan unir todo lo que hemos estado viendo en clases.
Y la tarea en este caso, in groups of 2 to 4 people, en grupos de 2 a 4 personas, van a crear una comic strip. Focus on the correct use of illustrations, speech bubbles, and onomatopoeia. Your comics must include all these features. Deben enfocarse en el uso de illustrations, speech bubbles y onomatopeyas, que es lo que vimos en el video de hoy. Esos 3 elementos que les dije que eran muy importantes. Organize your comic strip. Si quieren organizar su comic strip, tiene una introducción, que es donde se presenta la historia, un build-up, que es la sección del medio de la historia, y el punchline, que es el final inesperado o la funny conclusion, la conclusión graciosa. Es como contar un chiste, que tiene un inicio, un medio, ¿cierto? Un desarrollo y tiene un desenlace. So in this case it's the introduction, the build-up and the punchline. Y se organiza más o menos así, o debería verse así, ¿cierto? Tenemos una viñeta, one vignette about the introduction, una acerca de la introducción, two about the build-up, dos del desarrollo, ¿cierto? Y una que es la final acerca del punchline, que sería ahí donde se desenlaza la broma. Recuerden incluir ilustraciones, texto y onomatopeyas. Su comic strip se debería ver algo así, ¿cierto? Su tira cómica es así. Son 4 viñetas solamente, una de introducción, 2 de build-up y una de punchline. Y así ya está lista su comic strip. Recuerden, incluir vocabulario que hemos visto en clase, ilustraciones, texto y las onomatopeyas que ustedes quieran. En su cuaderno pueden dibujar las 4 viñetas de esta manera y completarlas con ayuda de sus compañeros. Pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo de manera digital si es que lo quieren así, o dividirse el trabajo y hacer, por ejemplo, 2 y 2, o si son 4 integrantes, hacer uno cada viñeta. ¿Ok? Questions for you. Para finalizar, unas preguntas para ustedes. What is a comic strip? What is an illustration? Why is it important in a comic strip? What are the speech bubbles? What happens if they are not included in the comic strip? What is an onomatopoeia? And what's its function? Tienen las siguientes preguntas para escribir en su cuaderno y responder. La próxima clase vamos a comenzar discutiendo estas mismas preguntas y recordando lo que vimos hoy. Recuerden hacer su comic strip, sacarle una foto o, si la tienen digital, enviarla para revisión al correo de consultas del curso. Okay, so thank you very much and see you next class.